Buenas noches, hermano Víctor Noé, hermano Eduardo Patiño, hermano Kevin. Gracias, hermanos, por invertir su tiempo en el hermano Kevin, en leer la tesis del hermano y muchas otras, ¿verdad? Vamos a iniciar esta defensa de tesis con una oración. Amado Dios, te doy gracias por este día, gracias porque has sido bueno y fiel. Gracias, Señor, porque has permitido llegar hasta aquí, porque tu misericordia, Señor, nos permite, Señor, llegar aquí. Gracias al hermano Kevin, que lo permite estar a punto de terminar sus estudios aquí en el colegio. Dice, Señor, su vida en este momento, dale sabiduría, dale gracia, ponle las palabras adecuadas y exactas para dar respuesta a las preguntas que se le van a plantear. Toda esa actividad, Señor, sea para darle la obra. Entonces lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Pues adelante, hermano Kevin, y lo escuchamos. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla ahorita. ¿Sí pueden ver la pantalla? Sí. Ok. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Kevin Carrera Velázquez. Soy, estoy por salir de la carrera de música ministerial, si Dios lo permite. Soy egresado del Colegio Bíblico Bautista, casi, de Estudios Superiores de San Luis Potosí. Mi tema de tesis es acerca de un cristianismo agradable a Dios y sus antecedentes. Y primeramente, antes de comenzar con toda la información, quisiera primeramente agradecerle a Dios por todo lo que me pudo dar a lo largo de este año, a pesar de la pandemia, todas las bendiciones que pude recibir de Él, la ayuda sobre todo que recibí de Él al realizar esta tesis. También a mi pastor, que fue de mucha ayuda sobre todo para elegir este tema, a mis maestros, tanto los de música como los que el pastor Víctor Noé, también hermano de Eduardo Patiño, que dedicaron tiempo cada uno de ellos a poder instruirme, a poder enseñarme, a poder corregirme, tanto en la tesis como áreas de mi vida y en el área musical también. También a mis padres, que fueron una gran influencia en mi vida, y a algunos amigos que son varios, ¿verdad? Pero tardaría mucho más en mencionarlos, pero también les agradezco a cada uno de ellos. Bueno, el propósito y el objetivo de mi tesis, desde un principio yo me planteé la pregunta de qué quería plantear o por qué razón quería plantearme. Yo quería hacer una guía muy sencilla que pudiera explicar desde el objetivo de la vida que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y tanto para cada persona en este mundo como para el cristiano también, que pudiera explicar esas áreas, ¿verdad? Que muchas veces hemos olvidado, ¿verdad? Que es la vida tan importante y maravillosa que Dios nos ha dado y sobre todo la salvación, ¿no? Tan grande que recibimos de parte de Él. Y mi objetivo es poder ayudar a ese creyente tal vez desanimado, a ese creyente que necesitaba un empujoncito, porque vemos la situación de la pandemia. Pude ver muchas situaciones difíciles aquí, tanto en mi iglesia y en otras iglesias, y pues fue uno de los motivos igual que me motivó a hablar acerca de esto. Hubieron muchos criterios personales de cierta manera para elegir de este tema de tesis y sobre todo y primeramente fue mucha oración, ¿verdad? Para elegir este tema, que Dios me pudiera dirigir. Cuando empecé a orar y todo eso, empezaron a surgir pláticas acerca con mi pastor y mi padre acerca de la gran necesidad que había, ¿no? Del desánimo que se estaba presentando en la vida de los hermanos aquí en la iglesia. Y pues fue otro motivo por el cual, pude elegir este tema, ¿verdad? Los versículos base de esta tesis fueron estos tres, y el primero sí lo mencioné en mi tesis, al final creo que del capítulo 3, si no mal recuerdo. Y no solo eso, sino que este versículo fue de mucho gran ánimo antes de que yo regresara del colegio, antes de venirme para aquí a mi casa, que nos mandaron a todos, perdón. Y fue de mucha motivación a mi vida al oír hablar de este versículo y poder reflexionar acerca de esto. Y
Y yo dije, ¿qué más le puedo dar a Dios, verdad? Sino mi vida por todo lo que nos ha dado, la salvación, la vida, todas sus bendiciones, la protección que hemos tenido de Él para cada día. Y poder recordar el sacrificio que Él hizo, ¿verdad? El poder que actuó sobre cada persona, ¿verdad? Al momento de darnos esa salvación fue tan impactante en mi vida que fue ahora sí que una motivación para hablar acerca de eso también. Estos primeros 4 libros, quisiera contar un poquito acerca de esto. No tenía, ahora sí que en un principio, ¿cómo lo puedo decir? Que no tenía estos libros contemplados para hablar sobre ellos. Yo hablando con mi papá me dijo, oye, te recomiendo unos libros, ya que yo estaba aquí, ¿por qué no los lees? Puedes sacar información acerca de eso, muy importante. Y comencé a leer estos 4 libros y ¿cómo se llama? Y me motivaron aún más el de Charles L. Neal, los bautistas a través de los siglos. Pude ver los orígenes de los bautistas, un poco hablar acerca de eso, ¿verdad? Los puntos que caracterizan a cada cristiano. El doctor Paul Lincoln, que hablaba sobre la vida cristiana ya puesta en práctica, ¿verdad? Y cómo muchas veces la vida cristiana se puede realizar, ¿verdad? Pero de una mala manera, y cómo poder empezar a realizarla mejor, ¿verdad? Para Dios. Y el Charles C. Wright hablaba sobre ese equilibrio, ¿verdad? Que muchas veces se pierde en la vida del cristiano. Muchas veces pensamos que llegamos a esa madurez en la vida cristiana y, ¿cómo se llama? Y solamente es conocimiento humano de lo que nos hemos llenado y no de la palabra de Dios realmente. Fue de mucha bendición cada uno de estos libros. Esta tesis se conformó, como ustedes bien saben, leyeron mi tesis, se conformaba de estos 4 capítulos. Tal vez es un poco sencillos, tal vez necesitaba abundar un poquito más en cada área. Y como le decía al pastor, hermano Eduardo, en la tarde, ¿verdad? Uno de mis proyectos es poder abundar un poquito más en estos temas. Pero esta tesis se ve desde un principio, desde la vida, del por qué Dios nos da la vida a cada uno de nosotros, el por qué existimos, el propósito de nuestras vidas, ¿verdad? Y comenzar la persona, ¿verdad? Pecadora, aceptando a Cristo, ¿verdad? Y comenzando a llegar a la iglesia, qué es lo que tiene que hacer, los primeros pasos, ese origen y desarrollo, ¿verdad? De la vida cristiana, ¿verdad? Y mostrando un poquito de las características que pueden tener estos cristianos, o más bien que deben de tener estos cristianos, ¿verdad? Que buscan agradar a Dios, ¿verdad? Y al final puse un pequeño, ¿cómo se llama? Contenido acerca de las bendiciones, ¿verdad? Tuve que cambiar un poquito a último momento esa información que se había medio cruzado ahí con otras cosas que no eran, pero gracias a Dios que tenía un poquito de información ahí, la complementé y pude llegar a ciertas características, ¿verdad? Más bien digo, perdón, bendiciones que traen a nuestras vidas el poder servir a Dios de una manera agradable a Él, ¿verdad? Obtuve muchos aprendizajes durante este tiempo, pero también hubieron muchas dificultades. Hubo un momento en el que hubo un poco de desánimo, el cansancio, la fatiga, de cierta manera, deberes que yo tenía para con mi iglesia, los deberes que tenía con el colegio, ¿verdad? No dándole ese equilibrio entre las dos cosas que son muy importantes, fue muy cansado. Mi vida espiritual se vio un poco afectada por la pandemia, pero le doy gracias a Dios porque me dio fuerza, me dio ánimo para poder aprender durante este proceso. Me animó mucho, me ayudó a darme cuenta de ciertas áreas que estaban mal en mi vida, que yo necesitaba componer, ciertas cosas que tal vez yo ya sabía o que había escuchado en algún momento y las había olvidado. Este trabajo de tesis me ayudó bastante a poder recordar esas cosas que necesitaba recordar nuevamente y pues ahora poder conocer de lo que yo me estaba perdiendo, ¿verdad? De esas bendiciones, de esa alegría, esa felicidad, esa paz que Dios da a través de la vida cristiana. Y ahora puedo decir que le estoy disfrutando aún más, ¿no? Que ya lo hacía. Y poder hacer cada cosa para Dios y hacerla sabiendo que el propósito ¿cómo se llama? Que nosotros tenemos para poder servir a Dios es nada más para darle honra y gloria a Él. Hubieron muchos retos personales y ministeriales que yo me propuse tanto durante el proceso de tesis como para finalizar.
y es poder abundar un poquito más acerca de este tema de la vida cristiana, también ayudar ¿cómo se llama?, a los nuevos creyentes, a cada persona que pueda estar interesada en saber más acerca de la música, que es de lo que me voy a graduar, si Dios permite, poder dejar esa base, ¿verdad? De alguna información, algún pequeño tríptico, ¿verdad? Acerca de la importancia que es el poder servir a Dios, ¿verdad? Y poder agradarle con nuestra vida, ¿verdad? También quisiera yo poder estudiar otra carrera que pudiera complementar el área de la música. Sí, en estos días he estado viendo para entrar ya a esa otra carrera, si Dios permite y me da la oportunidad de poder hacerlo. Y sobre todo, ¿verdad? Y lo más importante es poder difundir, enviar y enseñar la música y la palabra de Dios, sobre todo, ¿verdad? Y poder difundir ese gran regalo que obtenemos de Dios, ¿verdad? La salvación y el regalo de la vida eterna. Y poderla transmitir a todos de forma clara, correcta, ¿verdad? Y que sobre todo puedan honrar a Dios con mi vida. Ya para terminar, esta tesis sobre todo habla de la vida, ¿verdad? Que obtenemos a través de Dios, la salvación que obtenemos a través de Él, ¿verdad? Su gran regalo, el gran sacrificio que Él dio para darnos esa salvación. Y al momento de hacer eso nos da un propósito para poder seguir viviendo, un propósito para poder servirle, de poder agradarle, de poder exaltar su nombre, ¿verdad? Y ver la importancia de que es orar, leer la Biblia todos los días y asistir a su iglesia, ¿verdad? Porque es una de las bases más importantes para una vida cristiana, ahora sí que de éxito, ¿verdad? Y poder saber que nos esperan recompensas tanto terrenales como eternas, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Si servimos a Dios de una manera correcta y podemos servir a Dios agradándole a Él y buscando su gloria solamente. Muchas gracias. Perdón, yo ya había dado la palabra al hermano Víctor Noé, pero todavía no me escuchaba. No. No, una disculpa. Vamos a pasar, Kevin, a la parte de la réplica, de las preguntas y de las respuestas. Comenzamos con el hermano Víctor Noé, después hermano Eduardo Patiño y nos vamos alternando, por favor. Muy bien. Pues bueno, buenas noches, hermano Kevin. Un gusto poder tener una pequeña parte Igualmente. en ese tiempo. Un privilegio, una bendición y pues bueno, hermano, pues sería difícil tratar de abarcar todo lo que de igual manera tú estudiaste y colocaste en tu tesis, pero bueno, algunas preguntas. Una de ellas, hermano, dentro de lo que tú pudiste meditar y estudiar, ¿cómo consideras, cómo podríamos calificar a las iglesias? No sé cuántas tú tengas la oportunidad de conocer, pero yo creo que más de 2 o 3 iglesias has de conocer. ¿Cómo se encuentra la cristiano hoy en día? Me refiero a que, bueno, tú hablaste de esos cristianos que son inmaduros, ¿verdad? Que son niños en Cristo y aquellos que son maduros, y pues eso implica muchas cosas. ¿Cómo podríamos calificar hoy en día al cristianismo que se está viviendo? Bueno, bueno, durante este tiempo de pandemia, Dios me permitió poder asistir a más o menos unas 2, 3 iglesias más o menos. Sí, 3 iglesias me permitió ir. Y ahorita vengo de una, por cierto. Acá vengo llegando. Y me permite ver el ambiente de cada persona, de cada cristiano, y trato de ser muy observador en esas cosas. Siempre he sido así. Pero en estos momentos, en este tiempo más bien, me pude dar cuenta que el cristianismo empezó a decaer. Bueno, aquí en mi estado, visité varios municipios, y ha decaído mucho en cuanto a, sobre todo, asistencia, ¿no? Por causa de la pandemia, uno no se puede congregar, ¿verdad? Y muchas dificultades, ¿no? Pero comenzó a llegar un enfriamiento después de más o menos unos 6 meses, más o menos yo pude ver un enfriamiento constante, cada vez era más.
Y de cierta manera yo dije, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y me pude dar cuenta que son muchas razones, ¿verdad? Y podría abundar mucho más en ello, pero he visto que el cristianismo se ha vuelto pues muy básico, ¿no? Muy sencillo. Solamente voy a la iglesia o estoy en la transmisión y me voy, ¿no? Y ahorita, bueno, aquí en mi estado se nos ha permitido ya salir un poco más a ganar almas y todo eso. Y he visto cómo el número de la gente que iba a ganar almas ya no va, ¿verdad? Y muchas veces ya que nos congregamos aquí, veo mucha gente como llega y termina el culto ¿cómo se llama? Y se va luego, ¿verdad? Y vemos, y uno quisiera que se quedara, poder platicar con ellos, ¿verdad? Pero pues se van, ¿cómo detenerlos, no? Pero mi respuesta sería que el cristianismo de hoy en día es muy básico, ¿verdad? Se ha perdido el amor, ¿verdad? O más bien la noción de que las cosas que hacemos es por Dios, ¿verdad? Y para darle la honra a Él, ¿verdad? Tal vez no hemos olvidado que nos dio la salvación, ¿verdad? Y que nos ama, pero realmente ya no está en nuestro corazón, ya no es lo primero en nuestro corazón ahí. Gracias. Bueno, Eduardo, por favor. Sí, hola, ¿qué tal, Kevin? Te bendiga, saludos. Hablando un poquito de lo que escribiste, ¿tú cómo consideras que, o sea, y ahora que vas a la vida ministerial, qué aportación tú pudieras dar en este tiempo que pudiera ayudar a que cambiara? Porque obviamente pues las cosas cambiaron drásticamente, va gente que a lo mejor antes no tenía una actividad más que decir, día de culto en la semana, iba al culto a la semana, fin de semana, sábado ganar almas, todo eso. A lo mejor hubo quien buscó actividades que hacer, supongamos, ¿no? Más hablando de los jóvenes que andan a veces más activos en muchas cosas, ¿no? ¿Tú cómo consideras que pudieras o qué crees que pudieras tú hacer, aportar en esa parte para decir, bueno, vamos a regresarlos otra vez, si ya dijimos, bueno, fue un retroceso, que obviamente hubo un porqué, ¿no? O más bien reveló, yo creo que la pandemia reveló lo que muchos de nosotros sabían en nuestro corazón, ¿no? Pero entonces la cuestión es, ahora tú, como en esta parte de que ya vas a entrar directamente a la vida ministerial, tuviste una necesidad que te orilló a escribir una tesis, tuviste una necesidad que te orilló a ver problemas, detectarlos y poder tener una parte, pero en la parte práctica, ¿cómo consideras tú, o más bien, tú qué crees que pudieras aportar para que esas cosas pudieran cambiar? Bueno, hace poquito comenzamos a, ¿cómo se llama? Ya a volvernos a congregar aquí a la iglesia. Y estoy a cargo del coro, de la orquesta, del tiempo de dirección de cultos igualmente. Pero yo al ver esta situación ya frente como de cierta manera, líder en la iglesia, de cierta manera, porque todavía no estoy de tiempo completo, claramente, yo comencé a, ¿cómo se llama?, a tratar de involucrar a cada persona y yo creo que es lo que yo podría aportar en estos momentos es poder tratar de involucrar a gente en actividades y si no hay actividades que hacer, crearlas para poder involucrar a esa gente que tal vez se alejó un poquito, se alejó, como usted decía, retrocedió en el área ¿cómo se llama?, de su vida cristiana en sí y poder involucrarlos. Ahorita yo estoy, cada vez que veo a una persona que, ¿cómo se llama?, que ya tiene rato sin venir, le digo, oye, vamos a hacer esto, vamos a ¿cómo se llama? Yo sé que tú sabes, ¿cómo se llama? Tocar un instrumento, ¿por qué no te metes a la orquesta? Comienzas a practicar, ves qué tal, cómo está todo esto y cómo se llama, y si tú quieres te quedas, pero sobre todo es poder involucrarlos, poder, hondar, ¿cómo se llama? Primeramente en su interés, poder, ayudarlos en su interés primeramente, ponerles ese interés en su vida, ¿verdad? Y de ahí poder abundar en su corazón, ¿verdad? A que me puedan compartir, ¿verdad? Sus cargas. Y es lo que yo podría hacer ahora en estos momentos, ¿verdad? De poder, ¿cómo se llama? Hablar con ellos, charlar con ellos, pero primeramente tratar de involucrarlos lo más posible en alguna área, ¿verdad? Que yo sepa que van a poder realizar, ¿verdad? No cosas imposibles, ¿verdad? Pero poder, ¿cómo se llama? Ir poco a poco ayudándolo. Yo ahorita quiero empezarle a dar clases a unos hermanos
de música, de dirección, porque sé que tal vez ahorita no saben dirigir, pero yo le estoy diciendo, hermanos, ¿por qué no aprenden a dirigir? Más adelante pues van a poder dirigir los cultos, vamos a, ¿cómo se llama?, a tomar algunas clases, poder ayudarlos en esa área si tienen el interés, y crearles ese interés para poder ayudarlos. Y es lo que trato de hacer en estos días, ¿verdad? Que no se puede reunir mucha gente y, ¿cómo se llama?, pero poder tratar de meterlos a la iglesia, ¿no? Que no se sienta la fuerza, ¿verdad? Pero que ¿cómo se llama?, puedan ver ese, ¿cómo se llama?, esa manera de que los estoy ayudando, ¿verdad? Y poder de esa manera influir en sus vidas. Ok, gracias. Pastor, por favor. Kevin, creo que como iglesias, pues tratamos de aportar a través de la enseñanza, a través de actividades. Creo que es parte de nuestro propósito buscar que puedan llegar a esa madurez cada cristiano. Pero de igual manera estamos conscientes que hay estorbos también en sus vidas que muchas veces entorpecen pues ese crecimiento, ese avance. Dentro de lo que tú pudiste visualizar, meditar y estudiar, ¿cuál o digo para que no hagas tampoco una lista muy larga, ¿verdad? Tal vez unas 2 o 3 cosas. ¿Qué crees que es lo que más está estorbando el que podamos nosotros madurar más como hijos de Dios, seguir desarrollándonos como hijos de Dios? Bueno, recordando un poquito, ahora sí que la predicación que tuvimos hace unos momentos a la iglesia a la que fuimos, y tiene mucho que ver con su pregunta, pastor. Y mi pastor hablaba acerca de esto y, ¿cómo se llama?, y mencionó algo muy importante, que fue que la falta de comunión con Dios, o sea, esa falta de unión con Dios provoca que la gente, ¿verdad?, se separe de Dios, tal que no pierde, obviamente, o sea, no pierde la salvación, obviamente, pero pierde esa comunión con Dios, ese vínculo, ¿verdad?, que une al cristiano y a Dios, ¿verdad?, en ese vínculo perfecto que Dios dejó. Y él mencionó varias cosas, ¿verdad? Pero entre ellas es la falta de, ¿cómo se llama?, de lectura de la palabra de Dios, la falta de, ¿cómo se llama?, de oración, ¿verdad? Y son ahora sí que las tres cosas principales de las que yo hablo en mi tesis, que es asistir a la iglesia, orar y leer la Biblia. Y ahora sí que para mí esas tres cosas fueron los pilares. Para mí ahora son pilares en mi vida para poderlos realizar, o que se deben de realizar, ¿verdad? Para que un cristiano pueda mantenerse firme en las cosas de Dios, en lo que cree, mantenerse animado, ¿verdad? Porque si un cristiano realmente no ora, no va a leer la Biblia, y mucho menos va a asistir a la iglesia, y mucho menos en este tiempo, ¿verdad?, de dificultad. Pues yo consideraría esas tres cosas que impiden que el cristiano crezca, madure, ¿verdad? Y es su falta de comunión con Dios en el área ahora sí que en orar, en leer la Biblia y en la asistencia a la iglesia, como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, ¿verdad? Como algunos tienen por costumbre, porque Dios sabe que el gran efecto negativo que tiene a la vida del cristiano el no congregarse, ¿verdad? Y ahorita en estos tiempos, nada más escucharlos a través de una cámara, ¿verdad?, de un teléfono, se vuelve aún más difícil, ¿verdad?, poder poner en práctica el asistir a la iglesia, pero si se mantiene una comunión íntima con Dios mediante la oración, en la lectura de la palabra de Dios, ese cristiano va a seguir creciendo, va a seguir fuerte, ¿verdad? Y ahora sí que va a buscar la manera ¿cómo se llama?, de crecer como cristiano. Ok, gracias. Hermano Eduardo, por favor. Sí, abundando un poquito en lo que, recordando un poquito de lo que escribiste en tu tesis, la pregunta que te hago es la siguiente: ¿cómo pones el punto de partida entre no perderse entre mi relación con Dios y las actividades? Y te voy a poner un ejemplo. A veces pensamos que, por ejemplo, ha pasado el caso de gente que no ora, no lee su Biblia, pero va a todos los cultos, sabe Biblia porque, por ejemplo, pues estudian los cultos, sabe Biblia,
Es decir, es fiel en todas las actividades, pero carece de la esencia, ¿verdad? ¿Y cómo pudieras ayudar o cómo pudiera ser el punto, ¿verdad? Porque a veces, no digo que esté mal, es bueno recalcar que ciertas actividades tienen que ver el que mi relación con Dios esté bien, pero ¿cómo podemos o cómo crees, dónde crees que está el punto de decir para que esa gente no se pierda? Decir, ¿sabes qué? Pues no nada más o sea, sí es bueno que leas, ¿verdad? Que ores, todo eso, qué bueno que haces todas las cosas, pero ¿cómo no caer en la confusión de decir, oye, pues porque ha pasado, ¿no? Gente que es fiel en todo lo que un cristiano debiera de hacer, ¿verdad? De repente cae en pecado, o de repente viene un desánimo increíble a su vida, decir, ah, caray, ¿cómo es posible si creo que era más fiel que yo a los cultos y ya está bien desanimado, ¿no? Entonces, ¿cómo tú pudieras decir, dónde es el punto, ¿verdad? ¿Dónde es el parteaguas para no perder el rumbo de decir, darle más importancia a una cosa que a la otra? ¿O cómo pudieras tú equilibrarlo? Porque creo que ambas cosas son importantes y a veces como cristianos nos perdemos en esas dos cosas. Y más cuando estamos preparándonos en la vida cristiana, en la vida ministerial, que estamos haciendo, que de repente como que ahí está el peligro, ¿verdad? De decir, acá ¿y por qué lo estoy haciendo? Lo hago porque tengo que, o como pasó en esta pandemia, ¿no? Mucha gente llegó a un punto de decir, ¿y por qué iba a la iglesia? Iba porque me tocaba dirigir o porque era el maestro de escuela dominical o qué fue, ¿no? Entonces, ¿tú cómo pudieras, ya que abundaste en general en la vida cristiana, ¿dónde crees que es el punto donde nos alcanzamos a veces a perder? Bueno, está un poquito complicada poder explicar esto. A ver si puedo darme a entender un poquito. Recordando, si no me equivoco, en el capítulo 3 de mi tesis, y recordando también ciertas clases de filosofía de la música, hubo un comentario que realmente reflexioné mucho, y fue que muchas veces cuando un cristiano empieza a involucrarse en las cosas de Dios, en hondo, a ponerse a responsabilidades dentro de la iglesia, ¿verdad? A llenarse de actividades. Ahora sí que, como usted mencionaba, llega ese punto ¿cómo se llama? De olvidar lo realmente importante que es orar y leer la palabra de Dios. Nos llenamos de tantas actividades, ¿verdad? De que voy a dirigir el coro, voy a, ¿cómo se llama? A dirigir la orquesta, voy a preparar los programas para los cultos, ¿verdad? Tengo que preparar material para dar mis clases a los jóvenes. Y fueron momentos que realmente comenzaron a pasar en mi vida y que, ¿cómo se llama? Me permitieron darme cuenta a través de esta tesis lo que estaba pasando en mi vida y, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La falta ah, de, ¿cómo es esta palabra? No es constancia, es la falta de disciplina en la vida de un cristiano, ¿verdad? De poder, como usted mencionaba la palabra equilibrio, darle ese equilibrio, y es de lo que habla el pastor Charles C. Wright en su libro, ese equilibrio en la vida cristiana, porque muchas veces el cristiano llega a un punto en el que dice, ¿sabes qué? Creo que yo ya sé suficiente, estoy sirviendo en la iglesia lo más que puedo, y ¿cómo se llama? Yo creo que estoy bien con Dios, ¿no? Y vemos su vida espiritual en la oración, en la lectura de la palabra de Dios, y muchas veces está por los suelos, ¿no? Y yo creo que el punto de partida para poder darnos cuenta de que, ¿cómo se llama? De si estamos bien o estamos mal, o qué está pasando con nuestra vida, ¿verdad? Y la manera en la que le vamos a dar ese equilibrio a nuestra vida es a través de la disciplina, poder disciplinarnos, ¿verdad? Es lo que cada pastor yo creo que quiere en la vida de cada uno de sus, ¿cómo se llama? De los creyentes de su iglesia, que puedan ser disciplinados a la hora de leer la Biblia, de orar, de llegar a la iglesia, pero también que puedan ser disciplinados al momento de realizar sus actividades. Sí, ¿verdad? Cada actividad que tengas que realizar en la iglesia, lo tienes que equilibrar con tu tiempo de oración, con tu tiempo de lectura de la palabra, con tu tiempo de ganar almas. Todo eso tiene que haber un equilibrio en la vida del cristiano. Y creo que el punto de partida es la disciplina. Si no hay disciplina en tu vida, pues no vas a poder crecer, ¿verdad? No, en vez de avanzar, vas a retroceder en tu vida. Ok. Hermano Víctor Noé, por favor. Sí, pues bueno, espero hacer clara la pregunta. Kevin, de alguna manera en tu tesis hablabas acerca de los
las bendiciones que vienen a la vida de un cristiano maduro, que lleva una vida agradable a Dios, pues tiene bendiciones, y también hay consecuencias en la vida de un cristiano que no agrada a Dios. Pero tal vez abundando un poquito en ese asunto, ¿cómo se ve perjudicada una iglesia, una familia, cuando un cristiano que es parte de eso no es maduro? O de igual manera, ¿cómo se ve beneficiada una iglesia, una familia, cuando su integrante o sus integrantes sí son maduros? Bueno, lo pude ver de mano ahora en este tiempo. Ahora sí que cuando, aunque sea un integrante, ¿verdad?, de la familia, que tal vez está llegando a todos los cultos, está muy fiel, ¿verdad? Pero realmente no es maduro, ¿verdad? Y está haciendo las cosas porque las tiene que hacer y no por el conocimiento de que debemos de agradar a Dios. La familia, obviamente, y la iglesia se ve muy afectada de muchas maneras, y la más notoria es que comienza a haber desánimo en su vida, a ciertas cosas, ¿verdad? Había algo que mencionaba en la predicación de hace rato, y es que eh, muchas veces fuera de la iglesia somos unas personas y dentro de la iglesia somos otras personas, ¿verdad? Decía, o sea, eso, una vida así no funciona, ¿verdad? Eh, Podemos aparentar ser algo dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero realmente en algún momento, si andamos en pecado, estamos haciendo las cosas mal, en algún u otro momento va a salir a la luz todo eso, ¿verdad? Va a salir a la luz tu pecado, ¿verdad? Por más que lo ocultes, siempre sale a la luz. Y cuando suceden ciertas situaciones así, muchas veces la iglesia se desanima, la familia de esa persona que cometió pecado se desanima, dice, entonces, ¿para qué llegué a esta iglesia durante tanto tiempo si permitió que, suponiendo, ¿no? Mi hijo hizo tal cosa, ¿verdad? El pastor no me ayudó. Empieza a haber ese desánimo, empiezan a haber como críticas, empiezan a haber muchos problemas, ¿cómo se llama? Ahí con esa familia. Y la mayoría de veces deciden irse, ¿no? Deciden irse porque su pensamiento es, el pastor no me ayudó, nunca vi su mano y ¿cómo se llama? Y podemos hacerle ver, ¿verdad? Que no es así, ¿verdad? Pero por causa de ese pecado, de esa falta de madurez en su vida, no lo quiere aceptar, no se da cuenta, ¿verdad? Y las bendiciones que se pueden haber a través de una iglesia y de una familia que sirve a Dios, que lo hace de buena manera, ¿verdad? Que busca la honra y gloria a Él. Eh, la iglesia, pues, si todos, ¿cómo se llama? Como mencionaba igual hace rato, si toda la iglesia se vuelve madura, ¿verdad? Sin faltar uno, se crea un avivamiento gigantesco en la iglesia, ¿verdad? Porque esa madurez crea ese ánimo, ¿verdad? Esa fuerza para servir a Dios con toda tu vida y poder entregarla totalmente a Él. Entonces, ¿cómo se llama? La iglesia empieza a crecer, ¿verdad? Vemos ese cambio de ánimo que antes tal vez era triste y de que en la predicación, amén, amén. Y ahora podemos ver ese ánimo en la vida de esa familia, de la iglesia, ¿verdad? Que busca esa madurez y esa comunión con Dios cada día. Ok. Hermano Eduardo, por favor. Sí, ahora en tu presentación mencionabas que te enfrentaste a ciertas dificultades y retos mientras estabas. ¿Qué fue lo que te ayudó a tomar el enfoque? ¿O qué fueron los factores que influyeron para que tú pudieras de alguna manera, ¿verdad? Que aunque te viste afectado por el desánimo, las ocupaciones y todo, ¿qué fue lo que te ayudó a decir, bueno, tengo este proyecto, lo tengo que terminar, ¿verdad? ¿Qué fueron los factores? A lo mejor solamente dos, yo creo que con dos o tres factores que dijiste, esto fue lo que me ayudó a enfocarme en saber, porque pues en la vida diaria siempre va a haber cosas, ¿no? Pues actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí como está con nosotros, hermano Víctor Nueva, Dani y todos, y en la vida tenemos ciertos proyectos y a veces pues nos vemos ya, pero todos sabemos sobreponernos, pero tú en particular, en este reto, ¿verdad? De decir, pues ya tenías clases, tenías pues probablemente un trabajo, ¿verdad? Secular para mantenerte, tus tareas y todo esto a la vez,
y que causó a lo mejor conflicto en decir, ¿sabes qué? Ya mejor ya no entrego nada, pero ¿qué fue lo que te ayudó a enfocarte? Decir, ¿sabes qué? No, tengo que, si pudieras mencionar, ¿qué fue lo que te ayudó a sobreponerte a ese reto y poder mantenerte enfocado? Bueno, bueno, primeramente, contestando su pregunta, hermano Eduardo, primeramente fue por la gracia de Dios únicamente, por su gracia. Durante este tiempo, como usted decía, sí, ciertamente tuve mucho conflicto en qué hago, ¿no? Ahora que tengo tantas cosas que hacer en las cosas de Dios, en el ministerio, y en tanto para cumplir con todas ellas, eh, una de las cosas sería por la gracia de Dios, que sigo aquí, sigo sirviendo a Dios de una manera buena, aunque sí, ciertamente como seres humanos nos cansamos, nos fatigamos, queremos tirar la toalla, ¿verdad? Pero la gracia de Dios siempre y su misericordia siempre está ahí presente para darnos ese ánimo que necesitamos. Y también otro factor que yo pudiera mencionar es la relación que tengo con mis padres. Nunca en las noches, nunca falta esa plática, ¿verdad? Que nadie sabe cómo salen pláticas, ¿verdad? A las 10, 11 de la noche, pero siempre salen. ¿Qué piensas acerca de esto? ¿Cómo se llama? ¿Cómo ves esto? Y vemos ciertas cosas de tanto del ministerio como de la palabra de Dios. Oye, ¿sabes? Tengo esta duda, ¿qué piensas acerca de esto? Y nunca faltan esas preguntas, ¿verdad? Que muchas veces uno ya por cansancio, por lo que sea, no quiere contestarlas, ¿verdad? Pero esa relación, ¿verdad? Con la familia fue muy esencial, ¿verdad? Para poder darme cuenta, ¿verdad? Que aún me faltaba, que algo me estaba faltando en este tiempo, ¿verdad? Que algo había dejado yo de hacer o algo que yo estaba dejando de hacer eh, pudiera, ahora sí que me estaba afectando realmente a mi vida y esas pláticas me ayudaron mucho a darme cuenta de eso. Eh, También ¿cómo se llama? De cierta manera, la información que yo siempre trato de buscar. No soy un lector profesional. Yo tengo que leer 10, 15 veces un parrafito para poder entenderle. Eh, pero siempre que yo tengo una duda que yo busco y empiezo a indagar acerca de eso y me meto ¿cómo se llama? A buscar información de eso. Y muchas veces ciertos temas o cierta información me empieza a llevar a otra información. ¿Cómo se llama? Y luego ya no estás buscando ese tema, sino estás leyendo acerca de otro tema. Y pues eso también fue un factor, el factor de buscar estudiar, aunque sea un poquito más, buscar información acerca de ciertas cosas, de ciertas dudas que yo tenía en mi vida, porque claramente la confianza entre mi familia, mi pastor es muy buena, pero sí, siempre va a haber ciertas cositas, ¿verdad? Que uno como ser humano, como carne, o más bien como joven, ¿verdad? No puede ser tan abierto, ¿verdad? Lo digo como joven, eh, pero Dios, mi familia, ¿verdad? Y la necesidad que yo me propuse, ¿verdad? Acerca ¿cómo se llama? De buscar acerca, ¿no? También obviamente con la palabra de Dios, buscar responderme esas dudas, ¿verdad? Con la palabra de Dios y poder ahora sí que por mí mismo y con la gracia de Dios, obviamente, obrando en mi vida, poder darme fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que en nuestras fuerzas vamos a poder hacer algo, pero pues nuestras fuerzas nunca vamos a lograr nada. Siempre es Dios, ¿verdad? Y un buen consejo, ¿no? De parte de Dios siempre es de mucha ayuda, de mucho ánimo y de mucho esfuerzo, ¿verdad? Mm, Y pues eso sería, más o menos. Ok, Bien, bien. gracias. Nada más para que el pastor Víctor no me regañe, porque luego me dice que por qué no hago preguntas. Te Sí, quiero porque plantear quieres una. que nosotros hagamos toda la chamba, hermano, y tú no haces No nada. hago nada. Muy bien. Hermano Kevin, ya hablamos de los cristianos que están lejos de Dios, de los cristianos que están fríos. Hay otro tipo que no sé si lo mencionas, pero que sin duda posiblemente conozcas a alguien, ¿no? Yo los llamo los cristianos de reflector, que son aquellos que hacemos muchas cosas para Dios, pero buscamos el aplauso, buscamos la recompensa terrenal. Tu tesis, si ellos la llegaran a leer,
o si yo, si fuera un cristiano reflector, ¿para qué me serviría? Y si confrontándome con la palabra de Dios, ¿qué me podrías decir? Bueno, siento yo que, bueno, primero voy a dar mi opinión acerca de esto. Ese tipo de cristianos que, como usted dice, reflector o que nada más buscan agradar a otros antes que a Dios, eh, de cierta manera han olvidado el propósito central de su vida. Pues sí, el propósito de su vida, que como yo lo estuve mencionando cada rato, que es, ¿cómo se llama? Que el nombre de Dios sea exaltado. Eh, Ciertamente el objetivo principal que puede ayudar a ese tipo de persona a poder darse cuenta de eso es recordar el sacrificio que Dios hizo y podemos ver muchas predicaciones del pastor Ramos acerca de eso, ¿verdad? El gran sacrificio que Dios hizo, que ahí lo menciona en la tesis, ¿verdad? Y sobre todo, desde el principio, en el principio de la tesis yo hablo acerca de cómo se llama, de la vida, el sentido de la vida, el propósito de la vida, y verdad, y quién nos dio la vida y por qué nos las dio, ¿verdad? Y muchas veces hemos olvidado esa parte, ¿verdad? Y muchas veces, y siempre más bien, ese tipo de cristiano ha olvidado, ¿verdad? El por qué existe, el por qué vive, ¿verdad? Ha olvidado quién le dio la vida y por qué se la dio, ¿verdad? Entonces, yo lo único que le podría decir a ese tipo de cristiano es que, ¿cómo se llama? Que pueda darse cuenta, ¿verdad? Que no lo hacemos para nosotros mismos, que las cosas que nosotros hacemos deben de ser para Dios, buscar su honra y gloria a Él. Ciertamente como carnales nos gusta el aplauso, nos gusta ser elogiados, ¿verdad? Y sobre todo a mí me gusta que me halaguen, ¿verdad? O sea, no es por ocultarlo ni nada. A cualquier persona le gusta que, ¿cómo se llama? Que hablen bien de él, de su trabajo tal vez que ha realizado. Pero eh, el objetivo es que Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea exaltado sobre todas las cosas y buscar ayudarlo a recordar eso, ¿verdad? Y eso sería lo principal. Más bien es lo único que podemos hacer, ¿verdad? Como decía el pastor Noé, el propósito del predicador es poder ayudar a su gente a darse cuenta de cosas que ha olvidado, de cosas que tal vez no conoce y de esa manera poder ayudar, porque es la única manera, llorando por ellos solamente. Muchas gracias, Kevin. Que Dios nos ayude a darle la honra y la gloria a Él con nuestras vidas. Muchas gracias, hermano Eduardo, Pastor Víctor Noé, por su tiempo. Vamos a terminar esta defensa. Felicidades, Kevin. Nada más vamos a cerrar con una oración. Le voy a pedir al Pastor Víctor Noé que ore por ti, por tu vida, por tu futuro ministerio y que tu vida cuente para el Señor. Bueno, muy bien, pues Dios te bendiga, Kevin, y esperamos en Dios que Él te dé la gracia, ¿verdad? Hay que estar conscientes que ese tiempo ha sido muy especial, no ha sido corto, ¿verdad? Pero aún así no es más que un preparativo y dotarte de algunas herramientas que llega el momento de emplear, no porque no lo hayas hecho antes, pero llega ese tiempo especial cuando pues con mayor oportunidad te podrás entregar. Y pues que Dios te use, Kevin, ¿verdad? Que su gracia sea contigo. Permítame orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por cómo tú nos ves. Padre, a pesar de lo que somos, nos amas y a pesar de nuestra insuficiencia, Señor, nos consideras para usarnos, mi Dios, en tu magna obra. Señor, ruego, Padre, seas con la vida, mi Dios, de Kevin. Sé con su corazón, sé con sus pensamientos. Señor, no dejes de capacitarle, no dejes de brindarle esas herramientas, Señor, para desarrollarse dentro de la obra, de la iglesia de la cual Él es parte, que Él pueda ser, Señor, un instrumento útil. Señor, que su vida y su servicio sirvan como Él lo ha expresado para que tú seas honrado y glorificado. Que, Señor, la gente que le rodea, su familia, su iglesia, puedan ser bendecidos por lo que vean en Él. Y Señor, pues guíale cada día para que él pueda mantenerse siempre en tu perfecta voluntad. Señor, que seas tú, Señor, su razón, su meta.
Padre, y que le dé sentido, Señor, siempre a su vida. Gracias, Señor, por ello. Bendice a su familia también, Señor. Lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.